Mi nombre es Marian Rojas Estapé y soy médica, psicoterapeuta y autora. Pero más allá de mis credenciales, hoy estoy aquí como una apasionada defensora de la importancia de liderarnos a nosotros mismos y a los demás desde un lugar auténtico y humano. Del trastorno de ansiedad generalizado es algo que genera muchísima angustia, muchísima perturbación, muchísima inquietud física y psicológica. Es tener ansiedad y preocupaciones excesivas, pensamientos negativos, miedo anticipatorio que se produce durante muchos días, durante 6 meses. Es decir, para que tú hables de trastorno de ansiedad generalizado es que te encuentras en un estado de alerta sostenido la mayor parte de los días de la semana, al menos 6 meses. Meses que no te relajas y que tienes un estado de nerviosismo e inquietud que no puedes controlar y que tu cuerpo y tu mente están alterados. Es decir, a la persona que le sucede no puede controlar sus preocupaciones y pensamientos negativos u obsesiones. Tiene síntomas, por ejemplo, que pueden ser inquietud, sensación de estar atrapado con los nervios de punta, que estás en un estado como que quieres escapar constantemente, te notas muy cansado, te cuesta concentrarte o te cuesta mantener la mente en paz, estás irritable. Muscularmente te sientes en tensión, contracturas, dolores, todo el cuerpo está en tensión. Luego esto lleva al sueño. Entonces, ¿qué es lo que tiene este trastorno de ansiedad generalizado? Cuando algunos se lo diagnostican en el médico o el psiquiatra, lo que tenemos que saber es que el médico lo que está percibiendo es que llevas con ansiedad mucho tiempo y que tu organismo tiene dificultad para relajarse, para calmarse, para entrar en un estado de paz o de quietud en instantes del día. Es decir, tú puedes tener ansiedad en momentos puntuales, pero irte a correr, a tomar algo con los amigos y notar que se te pasa. Pero si tú te vas a ver a tus amigos y notas que no estás a gusto, yo me querría ir de aquí, estoy súper incómodo, notas taquicardias, el cuerpo te empieza a jugar una mala pasada, te hablan y notas que no te estás enterando de lo que te dicen, puedes estar, si esto se prolonga en el tiempo, en este estado de ansiedad generalizado. A veces se origina por un ataque de ansiedad, que de repente un día tienes un ataque fuerte de ansiedad y el cuerpo como que se queda en estado ya de activación de la ansiedad. Y entonces no tienes ataque de ansiedad, que es cuando ya esto se te dispara y se te descontrola, pero notas que tu cuerpo es incapaz de repararse y de recuperarse. Se ha quedado como tocado de alguna manera. En otras ocasiones es porque llevas con estrés mantenido durante mucho tiempo y empiezas con un estrés tolerable, más o menos controlado, y de repente dejas de controlarlo y ¡bumba! Estás en una sensación de incomodidad constante. Bueno, los síntomas físicos te he dicho unos cuantos, pero te puede temblar el párpado, puedes notar que te tiembla la mano, que el cuerpo, que no estás dueño de tu cuerpo, que se te duermen partes de tu cuerpo, la cara, es muy angustioso, Cristina. Es una sensación y por supuesto, cuando estamos hablando de esto, es fuera de drogas, tratamientos, porque es verdad que hay algunas drogas, lógicamente, que producen efectos de estos, ¿no? Pero suele ser por estados de estrés mantenidos. Y el paciente que te cuenta, pues que no se puede adaptar, que cada vez que llega a una situación en su día a día, está como fuera de contexto y te bloquea. Los pensamientos constantemente son negativos. Entonces, es el cuerpo y la mente que se encuentran fuera de tu control. Tú tienes miedo a perder el control, a sufrir, a que de repente algo malo te suceda. Eres incapaz de ilusionarte con las cosas. Tiene mucho que ver con la amígdala cerebral, que es el centro de la gestión emocional, que Daniel Goleman, el psicólogo americano, lo llama el secuestro de la amígdala. Y entonces en ese momento tú dejas de poder controlar, porque tu corteza prefrontal, que es la zona que se encarga de prestar atención, de tomar decisiones, de enfocarte, de meditar, está fuera de juego. Y entonces, claro, lo que tú notas es que te controla el miedo, que te controla la ansiedad. También se puede dar en personas que sean más ansiosas, más tímidas, más evitativas, personas que tienen pocos recursos para la gestión emocional, y ante algo que les sucede o un evento puntual que se activa o constantes microeventos, esa persona activa este estado de ansiedad generalizado.
a la larga genera muchísima tristeza y un agotamiento terrible, porque los estados de estrés mantenidos, por lo tanto, un trastorno de ansiedad generalizado en el tiempo, producen tristeza, una especie de que tu cuerpo pierde ilusión. Esto es por todo un mecanismo neurobiológico muy interesante, pero el cuerpo de repente no tiene ilusión y entonces tú llevas mucho tiempo con ansiedad y dices, pero también estoy triste. Pueden ayudarte con este problema. Esto es una buena noticia. Es decir, igual que hay cosas desgraciadamente en medicina que a veces cuestan más, esto tiene muy buen pronóstico. Lo primero es porque existe un fármaco que puntualmente, si lo necesitas, te lo quita en el instante, que son todas las benzodiazepinas. Lo que pasa es que las benzodiazepinas generan tolerancia y te puedes enganchar a ellas. Pero si tú de repente hay que quitar de golpe esto durante 15 días y tienes que tomar un tratamiento mientras vas trabajando desde otro punto de vista, hay tratamientos que de golpe te apagan esa sensación de ansiedad generalizada. Esto, por supuesto, Cristina, y esto siempre lo digo, pero seguido por un médico, psiquiatra, internista, que sepa de estos temas, un médico, por supuesto, de cabecera, pero esto se saca. Están las benzodiazepinas. Luego están los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos de toda la vida, pero que son muy útiles por los trastornos de ansiedad generalizada. Tienen la ventaja de que no generan tanta dependencia como las benzodiazepinas, pero tardan en hacer efecto casi entre 15 y 20 días. Entonces, en esos 15 y 20 días tienes que dar un apoyo para que el paciente no sufra, porque la sensación, insisto, es de muchísima angustia y de muchísima ansiedad. Y luego, intentar ver cuál es el origen. Como todo, ¿es por un estado de estrés en el trabajo? ¿Es porque me ha pasado algo puntual? No estoy pensando en una paciente que el otro día en un vuelo pequeño en América, que tenía que ir a un pueblecito, es enfermera, iba a ayudar, el vuelo un motor se paró y entonces tuvieron una especie de aterrizaje horroroso y desde ese día tuvo un ataque de ansiedad, pero sigue en ese estado de ansiedad constante. No es todavía diagnosticado de ansiedad generalizado porque no lleva 6 meses, pero lleva 1. Y esto, si no se controla, pues ese estado de ansiedad que tiene se le va a cronificar. Entonces, trabajar ese instante, quitar, como quien dice, el trauma de lo que le sucedió en el avión, porque su cerebro solo con pensar en ese momento se agobia, pero solo con pensar en eso, en subirse al metro, en subirse a un tren, en un centro comercial o en una tienda pequeña, espacios sin salidas o puertas grandes, es decir, se ha creado una sensación de fobia a los lugares donde no se puede salir y se siente agobiada. Entonces, trabajar ese factor de estrés. Por otro lado, terapia cognitivo-conductual, ayudarle con pequeñas a acercarse progresivamente a los sitios o a las zonas o que le dan esa ansiedad. Y esto se trabaja. El MDR, que yo hablo muchas veces de él, es súper útil para los trastornos de ansiedad. Y luego enseñar a la gente a relajarse, que esto me hace gracia. Ayer tenía yo un paciente que es neumólogo, que es un paciente encantador que ha tenido trastorno de ansiedad generalizada y entonces se encarga de todo tema pulmonar. Entonces le digo en la consulta ayer, le digo, ¿sabes respirar? Y entonces los dos tuvimos una carcajada, claro, porque yo digo, hablarle a un neumólogo de respirar, y me dice, bueno, pues María, no sé qué decirte, veo 15 pacientes al día. Le digo, bueno, pero te voy a enseñar a respirar. O sea, vamos a aprender a respirar, que me parece clave, ¿no? Bueno, pues sabemos hoy en día que todo lo que tenga que ver con respirar, con meditar, con contemplar, toda esa parte que tiene que ver con el freno, tiene una capacidad enorme de gestionar, de reactivar, por ejemplo, esa corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a sentirnos dueños de nosotros mismos. Esa zona pero una persona con trastorno de ansiedad generalizado, Cristina, no se puede ir de repente a hacer mindfulness a un sitio, porque paras, te tumbas y te da un ataque de ansiedad. O sea, hay que hacerlo progresivo. Las cosas, ir a nuestro cuerpo poquito a poco, sacándole de ese estado de alerta donde se encuentra tan perturbado y tan revuelto. La ansiedad yo creo que es un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? No conozco a nadie que no haya pasado por momentos de ansiedad. La ansiedad es esa sensación de tensión interna, de que algo me va mal, de que algo va a salir mal, y tiene síntomas físicos y psicológicos. Y es cuando uno comienza a percibir las situaciones que le están sucediendo o que le pueden suceder como peligrosas o amenazantes. Y hoy lo que a mí me gustaría explicarle al oyente es que hay ciertos perfiles de personas que tienen más tendencia a sufrir ansiedad. Y a veces, entendiendo que es esa forma de ser la que nos activa la ansiedad, podemos modularla trabajando en nuestra forma de ser, que lo vas a entender. Por ejemplo,
La gente que tiende a los excesos, que de repente se pega atracones, que de repente bebe mucho, que tiene compras compulsivas, que de repente hace un maratón de videojuegos o de series, que no tiene un control sobre sí mismo y se lleva al exceso. El exceso genera muchísima dopamina y eso a la larga genera un estado de ansiedad. Otro es las personas excesivamente controladoras. Es decir, necesito que todo salga como yo quiero. Esto está muy relacionado con el perfeccionismo. Es una gente obsesiva, que las cosas tienen que salir como yo quiero, tenerlo todo fijado, que mis hijos vayan de esta manera vestidos o de esta forma al colegio, que en mi trabajo, lo que yo entrego, el orden de mi casa. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Como nunca nada está a la altura, vive en tensión. Y cuando vivo en tensión, soy vulnerable a sufrir ansiedad. Por lo tanto, los perfeccionistas y los controladores son gente que siempre acaba teniendo ansiedad en algún momento de su vida. Luego, las personas que tienen pensamientos rumiativos, que le da vueltas a todo, porque dice, ¿por qué no fui? Debería haberle dicho, no debería haberle dicho, me ha mirado mal, no me ha mirado mal, y si le... Esta gente, este tema de la rumiación, es un factor de riesgo terrible. Yo en terapia lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando uno consigue dominar ese torrente de pensamientos interiores, es mucho más posible que controle su ansiedad. La gente muy rumiativa sufre de ansiedad muchísimo. Luego, por otro lado, tenemos la gente que le cuesta expresar sus emociones. Es decir, esa persona, como que de apariencia es como muy fría, muy segura de sí misma, pero que lo que le sucede es que no sabe expresar sus emociones y todo se lo traga. Esta persona puede ser que somatice en forma de ansiedad o que somatice en forma de síntomas físicos. Es de estas personas que parece que todos dicen, bueno, este tipo que nada le afecta, pero de repente un día pues tiene una contractura, se le duerme la mano. Estoy pensando en un paciente que es de estas personas que tiene una apariencia muy seguro de sí mismo, que jamás expresa una emoción, ni triste, ni contento, ni eufórico, como templado, tan templado, que notas que está contenido, ¿no? Y un día vino a mi consulta porque se le había dormido la mitad de la cara. Efectivamente, las personas con trastornos de la alimentación, que iba justo a hablarte de la preocupación excesiva por el aspecto físico, es decir, porque me veo gordo, porque me veo delgado, porque tengo la nariz torcida, ¿no? Los trastornos dismórficos corporales que son muy angustiosos, Cristina. Yo se me ha tenido una chica en consulta que lleva toda la vida obsesionada con que su nariz no está bien y se ha operado 3 veces de la nariz y tiene bueno, en mi opinión no soy experta en narices, pero yo la veo bien, pero ella vive obsesionada, le dedica el día, se hace fotos de diferentes perfiles, ve fotos a lo largo de su vida antes de operarse la primera, la segunda y la tercera vez. Los temas relacionados con el cuerpo son de enorme angustia. Y teniendo en cuenta, Cristina, que vivimos en una sociedad enfocada en el aspecto físico, piensa en las redes sociales, tal. O sea, parece que nos vendemos por el aspecto físico. No estar a la altura nos genera muchísima ansiedad, porque hay celulitis, porque físicamente, porque tengo arrugas. Por eso se destina tanto dinero al cuidado corporal. Pero claro, el cuerpo es como es. Y es verdad que a veces pues tenemos cuerpos que responden muy bien a las dietas o al deporte y otros que no responden tan bien. Y en una sociedad donde esto tiene tanta importancia, la preocupación excesiva por el aspecto físico lleva a problemas, y eso desencadena en problemas de alimentación. Yo creo que cualquiera que me escuche que ha tenido ansiedad sabe que en un momento dado se rompió. Es decir, hubo un punto en el que de repente tuvo esa ansiedad más elevada, que esa ansiedad le bloqueó en un ascensor, en una reunión, se le fue de las manos en un tema con sus hijos, y que dijo, se me ha ido de las manos. Lo primero es observar si fue un cúmulo de cosas y se rompió, fue un tema circunstancial, o es algo de su forma de ser que no sabe gestionar y por lo tanto se rompe. Y en esto, cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo explicaba, cuando uno trabaja su forma de ser y dice, vale, mi problema es que soy, que era la última que te quería decir, Cristina, hipersensible. Que esto es otro, la gente hipersensible, todo le afecta muchísimo más, todo le hace mucho más daño, porque todo lo percibe lo que nadie percibe. La mala cara, no me ha mirado, no me ha contestado con el tono con el que yo le escribí. Y entonces muchas veces trabajando, analizando y comprendiendo de dónde viene esta forma de ser, si conseguimos matizarlo y reconducirlo, somos capaces de gestionar la ansiedad y tiene buen pronóstico. Espero que este mensaje te haya ayudado. Si es así, te invito a suscribirte a nuestro canal y activa todas las notificaciones para recibir todo el contenido que iremos subiendo. Deja un comentario o una reflexión. Y recuerda que está bien no estar bien a veces, pero nunca te rindas en la búsqueda de la paz interior. Cada día es una oportunidad para cultivar la felicidad y el equilibrio.
Busca ayuda cuando la necesites, pues pedir apoyo es un signo de fortaleza, no de debilidad. Gracias por escucharnos.